Hola, hola. Antes de empezar, un mini disclaimer, porque aquí somos responsables y respetuosos. Este episodio no es doctrina bíblica, no es enseñanza religiosa oficial y no busca cambiar la fe de nadie. Si tú te guías estrictamente por la Biblia, escucha este episodio como contexto histórico, cultural y mitológico, no como una verdad bíblica. Lilith no es un personaje bíblico canónico y justo de eso vamos a hablar hoy. ¿De dónde sale su mito? ¿Cómo se fue armando con el tiempo? ¿Y por qué hoy se habla tanto de ella? Dicho esto, ahora sí, bienvenidos a Chisme Bíblico. Yo soy Katherine y hoy quise hablar de Lilith justo ahora, antes de seguir con el Génesis 5, porque venimos con todo muy fresco. La creación, Adán, Eva, el Edén y lo que pasa después. Si este tema yo lo dejaba para más adelante, se iba a sentir fuera de contexto. En cambio, tocarlo aquí ayuda a entender qué es la Biblia y qué es tradición o mito y que se fue creando alrededor de la historia y así seguimos con el Génesis teniendo un contexto claro y sin confusiones. Hoy vamos a hablar de Lilith y ese nombre que aparece tanto en TikTok, en memes, en libros, en videos conspiranoicos y en comentarios tipo, la verdadera primera mujer fue Lilith. Y si has escuchado mis episodios o estás empezando a leer la Biblia, vas a decir, perdón, ¿en qué momento sale ella o en qué parte del Génesis que me lo perdí? Y bueno, hoy vamos a aclarar eso con calma, con respeto y con un chismecito histórico, porque aquí no venimos a pelear con la Biblia, sino que venimos a entender el contexto. Lilith no nace en la Biblia. Su origen es muchísimo más antiguo y nos lleva a Mesopotamia hace miles de años. Ahí existían figuras llamadas Lilitu. Eran espíritus femeninos de la noche, del viento y del caos. No eran demonios como los imaginamos hoy, sino que eran símbolos de cosas que daban miedo en esa época. La noche, la sexualidad femenina, la infertilidad y la muerte infantil. Todo lo que la gente no podía controlar lo explicaba a través de esas figuras y casi siempre, curiosamente, eran figuras femeninas. Muchos siglos después, Lilith aparece mencionada una sola vez en la Biblia hebrea, en Isaías 34:14. Y ojo con esto, no aparece como personaje con historia, no habla, no actúa, no dialoga. Aparece mencionada junto a las criaturas del desierto, en un lugar desolado y maldito. Y de hecho, en muchas traducciones ni siquiera dejan el nombre de Lilith, sino que lo cambian por palabras como lechuza, búho o criatura nocturna. Así que, bíblicamente hablando, Lilith no tiene narrativa propia. Aquí todavía no es la esposa de Adán ni la rebelde que pasa a ser exiliada. Eso viene después y ahí es donde comienza el chisme. Siglos más tarde aparece un texto llamado el alfabeto de Ben Sira. Y aquí es donde nace la versión de Lilith que hoy casi todo el mundo conoce. Este texto dice que Dios creó a Adán y a Lilith del mismo barro, iguales, sin jerarquías. Pero el conflicto surge cuando Lilith se niega a someterse a Adán, incluso sexualmente. Lilith básicamente dice, porque yo tengo que estar abajo y tú encima, si somos iguales. La discusión escala, Lilith pronuncia el nombre secreto de Dios y se va del Edén. Es como que ella le dice a Adán, porque yo tengo que estar abajo y tú encima. Él le dice, porque yo mando. Y ella le dice, ok, bye, y se va. Dios manda ángeles a buscarla para que regrese, pero ella se niega. Y aquí pasa algo muy importante. La mujer que decide irse, la mujer que no obedece, se convierte en un demonio. A partir de la Edad Media, Lilith deja de ser solo una figura incómoda y se transforma en una amenaza. A ella se le acusa de matar bebés, de atacar mujeres embarazadas y de seducir hombres mientras duermen y también se le dice que es la madre de los demonios. Incluso en esta época también se usaban amuletos para proteger a los recién nacidos de ella.
Aquí el mensaje cultural es bastante claro. El miedo al cuerpo femenino, al deseo femenino y a la mujer que no encaja. En la mística judía, especialmente en el Cábala, Lilith sube de nivel y ya no es solo un demonio, se convierte en una fuerza cósmica, en la pareja de Samael, la reina del lado oscuro del universo. Representa la energía femenina no domesticada, ni buena ni mala, simplemente peligrosa para el orden. Y algo importante es que Lilith no está sola. Existen figuras muy parecidas en muchas culturas, como por ejemplo la Lamia. La Lamia es una figura de la mitología griega asociada con el dolor, la pérdida y la demonización de lo femenino. Según el mito, Lamia era una reina o mujer muy hermosa de la cual se enamora Zeus, tienen hijos, la esposa de Zeus, Hera, celosa, castiga a Lamia matando a sus hijos o condenándola a perderlos una y otra vez. Este dolor la enloquece y con el tiempo Lamia se transforma en un monstruo que roba y acaba con los niños. En versiones posteriores se le describe como mitad mujer, mitad serpiente y como una seductora nocturna que devora a los hombres. Esto representa como una mujer que sufre una pérdida extrema es castigada dos veces por el daño y por cómo reacciona a ese daño y termina convertida en un monstruo por no encajar. También está la impusa. La empusa es una criatura de la mitología griega asociada con la noche, el engaño y la seducción. Según los mitos, la empusa era una sirvienta o una manifestación de Hécate, la diosa de la magia y los cruces de camino, y se decía que tomaba una forma de mujer hermosa para atraer a los hombres, especialmente a viajeros solitarios, y luego acababa con ellos. Un rasgo muy curioso es que se le describía con una pierna desigual, una humana y otra de bronce o de burro o metal, detalles que delataban su verdadera naturaleza. Más allá del mito, la empusa representa el miedo antiguo a lo desconocido, a la noche y a la sexualidad femenina vista como peligrosa. Otra muy parecida es La Llorona en América Latina. La Llorona es una figura de folclore latinoamericano, especialmente de México y Centroamérica, asociada con el dolor, la culpa, la pérdida y el miedo nocturno. La versión más conocida cuenta que fue una mujer que tras perder o acabar con sus hijos, según la variante, queda condenada a vagar de noche cerca de ríos y caminos, llorando y buscándolos, mientras su lamento anuncia desgracia o peligro. Su grito de ¡ay, mis hijos! es el rasgo más icónico del mito. Más allá de la historia literal, la Llorona funciona como símbolo, ya que representa el duelo extremo, la maternidad atravesada por la pérdida y culturalmente la tendencia a castigar y demonizar a la mujer que sufre o se sale del rol esperado. Por eso suelen compararse estas figuras con Lilith o como la Lamia, no porque sean iguales, sino porque todas muestran cómo distintas culturas explicaron el miedo, la culpa y el dolor convirtiendo a mujeres en leyendas aterradoras. Todas comparten el mismo patrón. Son mujeres asociadas al dolor, a la pérdida, al castigo y al miedo social. La mujer que no encaja es convertida en un monstruo. Y entonces llegamos a hoy. Hoy Lilith se resignifica, ya no como demonio, sino como un símbolo de autonomía, de elección, de decir no y de no aceptar un rol impuesto. Y ojo, esto no significa que Lilith sea una figura bíblica correcta ni un modelo moral. Significa que su historia nos deja ver cómo muchas veces el mito castiga no al mal, sino a la desobediencia. Lilith no nos enseña a romper la fe, nos enseña a hacer preguntas. No nos está enseñando obediencia, nos está enseñando elección.
y por eso sigue siendo tan incómoda hoy como hace siglos. Conocer quién es Lilith y de dónde viene su historia es importante hoy porque nos recuerda el valor de entender el origen de los mitos y de los nombres que se vuelven virales en redes sociales para distinguir entre fe, historia y reinterpretaciones modernas. No se trata de creer en ellos, sino de saber de dónde salen, cómo se transforman con el tiempo y por qué resurgen, evitando dejarnos llevar por corrientes, tendencias o discursos simplificados que muchas veces se repiten sin contexto ni verdad. Este episodio fue desde el respeto, desde el contexto y desde el análisis, no desde el dogma. Si tú crees en la Biblia, este episodio no busca contradecirla, busca explicar qué es Lilith y qué no es. Porque entender un mito no significa creer en él, significa saber de dónde viene.